proceso inflamatorio. Otra cosa que puede generar hipoglucemia es que genera en un principio hiperglucemia, pues es la función de la glándula suprarrenal. Al inicio se liberan una gran cantidad de glucocorticoides que hacen que se incremente la glucosa en sangre. Pero con el tiempo esta glándula suprarrenal se va disminuye su función, generando una disminución en la síntesis, ya sea porque se acabaron los recursos que tenía almacenados o porque, debido a que es un estado de choque, por lo general hay hipoperfusión en los tejidos y quizás la glándula suprarrenal está sufriendo ya de una isquemia y por lo tanto lo lleva a una necrosis secundaria. ¿Sí? Ya aparece en las últimas etapas, es en las últimas etapas del estado de choque que podría presentarse este proceso. Bueno, otra cosa que puede suceder es la hipoxia celular. En la hipoxia celular, nosotros pues recuerde que tenemos nuestros vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos pues van perfundiendo diferentes zonas de nuestros tejidos. Como se genera primero una trombosis en la microcirculación, se forman pequeños trombos. Aquí está. Son pequeños trombos. Esto hace que la sangre no circule adecuadamente, ¿no? Entonces, al no circular la sangre adecuadamente, pues las células que se encuentran en esas zonas donde no perfunde el tejido, tienen que cambiar su metabolismo. Entonces, de tener una fosforilación oxidativa, tienen que modificarse hacia un metabolismo anaerobio. No se los voy a poner completo porque me cuesta un montón de trabajo escribir esta cosa, anaerobio, ¿no? Entonces, los residuos que se generan, pues sobre todo es el ácido láctico. Este ácido láctico se acumula en los tejidos, dentro y fuera de la célula, cambiando ¿qué? El pH. Y si el pH por lo general es ligeramente alcalino, como se vaya acumulando el ácido láctico, este pH va disminuyendo y se va convirtiendo en un pH ácido. ¿Sí? Va generando un pH ácido. La acidez va a generar un efecto contradictorio, va a permitir que los vasos sanguíneos se abran, porque dice, bueno, lo que nos está indicando es que tiene que pasar los nutrientes e intenta abrir los sanguíneos, pero pues siguen obstruidos por la cantidad por los vasos sanguíneos que se encuentran trombosados. Es por eso que se genera una acidosis láctica. ¿Vale? Bueno. La otra alteración que se genera es la disfunción de los órganos. Y esta se va llevando a cabo si hay una liberación importante de, ¿cómo se llama? Importante de, que borrar todo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Bueno, entonces, recuerden que cuando se genera una serie de mediadores químicos que van a generar algunos vasodilatación en la microcirculación. Entonces, el flujo sanguíneo se va a perder en la microcirculación, se va a llenar de gran cantidad de sangre atrapada, porque con los trombos, según como se ha hecho la tablita, pues en un principio todo esto se llenó de sangre. Todo esto se llenó de sangre, pero ya esta es una sangre que ya no tiene oxígeno, es una sangre que ya no tiene oxígeno, y es por eso que genera una acumulación de CO2. Esa sangre que se acumula en la microcirculación, en la parte cambia la presión hidrostática, la presión osmótica,
aumenta la presión diastólica y eso hace que el líquido salga del lecho vascular generando un edema intersticial. Y ya los trombos sanguíneos que ya existían en un principio en esta zona, pues lo que va a generar va a ser que ya haya una menor perfusión de la sangre y hay una disminución de oxígeno y de nutrientes. Por lo tanto, los tejidos están sufriendo, están sufriendo mucho todavía. ¿Sale? Luego, al sufrir, pues estas células y las células inflamatorias van a producir una gran cantidad de mediadores químicos, citocinas, interleucinas, prostaglandinas, leucotrienos, lo que ustedes gusten, y van a generar todavía mucho mayor vasodilatación. Y ya de por sí el volumen está atrapado en los tejidos, pues eso genera que el corazón disminuya su contracción, entonces empieza a fallar el corazón, empieza a fallar la bomba y por lo tanto el gasto cardíaco también disminuye. Aunado a que ese gasto cardíaco o ese volumen que quedaba, el organismo intentaba compensar con él, haciendo que perfundieran los tejidos, ahora que la bomba ya no se contrae con la misma intensidad, pues se reduce ese gasto cardíaco. Y a este gasto cardíaco hay que reducirle todavía el volumen que ya quedó atrapado en la microcirculación. Entonces, en el estado de choque, eso es lo que vamos a encontrar, una disminución del volumen circulante. Es a lo que vamos a tener que batallar mucho con estos pacientes, es que ese volumen se pierde y por lo tanto, al tener poco volumen, yo no puedo perfundir adecuadamente los tejidos, aparte de todo el bloqueo y toda la obstrucción que se está llevando a cabo en la microcirculación, porque todo este proceso en realidad no es que se tapen grandes vasos sanguíneos, la aorta, la femoral, no, se tapa la microcirculación y ahí es donde los tejidos están sufriendo de hipoxia, están sufriendo de falta de nutrientes y es donde se están generando la mayor cantidad de mediadores químicos que están condicionando el proceso, ¿sale? Ahora, este aumento, entonces, el que hace el organismo, pues intenta eh, favorecer el flujo sanguíneo a los órganos vitales, al pulmón, al corazón, al cerebro, y al favorecer esa circulación, sobre todo al pulmón, y aunado a que ya hay lesión probablemente en el pulmón a nivel endotelial por la disminución del flujo, por una disfunción endotelial, pues generamos todavía más microtrombos, por lo tanto, el paciente empieza a tener datos de dificultad respiratoria, empieza a perfundir poco y generamos un síndrome de distrés respiratorio. ¿Vale? El hígado, el riñón, el pulmón, el corazón también sufren de insuficiencia porque al disminuir el gasto cardíaco, al disminuir el flujo sanguíneo en los tejidos, pues nos lleva a que estén sufriendo completamente primero de hipoxia, después de isquemia y después de falta de nutrientes, por lo tanto cambia el metabolismo nuevamente, se vuelve un metabolismo con una glucosa anaerobia que además no genera la energía suficiente para que la célula pueda trabajar, pero sí produzco mucho ácido láctico que me disminuye el pH intracelular y extracelular, y esto genera efectos regulatorios negativos que van generando que el paciente no pueda compensar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes de choque séptico? Pues tenemos que irnos bajo cuatro rubros. Uno, si el paciente está infectado, tenemos que aplicar una serie de antibióticos para prevenir la infección. Y segundo, si este paciente está infectado, debido al estado en que se encuentra, de un estado de choque, necesitamos cubrirlo con antibióticos para evitar infecciones señales. Líquidos intravenosos. Tenía que prenderle a este paciente líquidos intravenosos, va dando constantemente el gasto cardíaco como está para poder no pasar líquidos y encharcar al paciente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuánto líquido estamos administrando a través de valorar el gasto cardíaco, valorar la uresis del paciente, valorar los signos de llenado capilar, datos directos e indirectos que nos muestren cómo es la perfusión de los tejidos. Vasopresores, vamos a utilizar vasopresores, aminas para que este paciente pueda compensar, podamos cerrar un poquito más la circulación y favorecer la mejor circulación a los órganos primordiales. Y oxígeno complementario. Si estamos hablando que estos pacientes tienen un problema de hipoperfusión y esa hipoperfusión va acompañada de hipoxia primero y después de isquemia, pues los sitios que contamos con este paciente vayan lo mejor oxígeno
oxigenados para que sea más eficiente esa oxigenación, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que estos choques también dependen mucho de la extensión de la lesión. O sea, qué tantos tejidos están lesionados primero por isquemia y después, si es por séptico, por la infección del microorganismo. O el estado de inmunidad de este paciente, si es una joven, quizás sin enfermedades concomitantes como diabetes y hipertensión, pues quizás tiene buen peso, bien alimentado, digamos que tiene, no sé, que a lo mejor es atlético, una publicitaria, pero si tenemos un paciente de edad avanzada con enfermedades como diabetes, hipertensión, o a lo mejor cáncer, o enfermedades autoinmunitarias, o otro tipo de patologías agregadas, pues en realidad sus condiciones son van a mermar en relación a la respuesta que pudiera tener este paciente, ¿vale? De dolores químicos que se están produciendo. Mientras más intensa sea la respuesta inflamatoria, mayor cantidad de medios químicos vamos a producir. Y eso es mientras tenga el paciente reservas para producir esos medios químicos, porque también va a llegar a un punto máximo de producción y después viene un descenso. Sigue el proceso patológico presente, no lo pudo reducir con las aminas, los medios químicos que produjo en su tiempo, y la enfermedad sigue, pero ahora ya no tiene ni cómo responder, o sea, ya se cansó, ya está agotado ese cuerpo. Si hay preguntas, cuando gusten, pueden interrumpirme. Bueno, existen algunas veces que algún microorganismo tiene un antígeno que es muy reactivo hacia el sistema inmunitario y por lo tanto puede generar una respuesta intensa y una liberación de medios químicos importante, ¿no? Entonces, principalmente es porque activa los linfocitos T, que son policlonales, y estos entonces generan una liberación de medios químicos muy grande y activan muchas poblaciones celulares de linfocitos, por lo tanto la respuesta inflamatoria es bastante intensa, ¿no? ¿Qué pasa en relación hipotensión? En estado de choque, y si nos podemos revertir estos tres procesos, vasodilatación y hipotensión, pues seguramente este paciente va a fallecer, ¿sale? Bueno, el estado de choque tiene tres etapas, una no progresiva, la progresiva y la irreversible. En la estado grave, pero sí aplicamos las medidas de tratamiento que con anterioridad mencionamos y un buen seguimiento, estos pacientes probablemente puedan revertir la fase de choque. Cuando entramos en la etapa progresiva, ahí desafortunadamente este paciente va a ir de una complicación sobre otra y cada vez más severa. Por lo tanto, ya es un poco más difícil poderlo sacar. Y irreversible, cuando ya hay falla orgánica, desafortunadamente estos pacientes ya no será posible revertir el proceso. Bueno, ¿qué vemos en la fase no progresiva? Pues por lo general, estos de regulación negativos que están buscando o están intentando de alguna manera revertir sobre todo la hipoperfusión, la hipoxia y el funcionamiento cardíaco, para poder, se activan mecanismos neurohumorales para poder lograr esto. ¿Cuál es el fin? Mejorar o mantener el gasto cardíaco y mantener la tensión arterial. Si nosotros mantenemos un buen gasto cardíaco sanguíneo, que sí que el paciente está perfundiendo adecuadamente, ya tenemos un camino ganado, ¿no? Y si mantenemos la presión arterial para que ésta pueda llegar hasta la zona más alejada de nuestro organismo, como meta establecer en un paciente con estado de choque. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues los reflejos de los vasoreceptores. Los vasoreceptores checan la presión, se dan cuenta que está hay vasodilatación, que hay baja presión, las fibras musculares de las paredes de los vasos sanguíneos para mantener la presión arterial, ¿sale? Se liberan algunas catecolaminas para generar una mayor
activación, estimular también la vía simpática, y de esta manera conseguir un aumento de la presión arterial. Sometido, pues yo necesito retener la mayor cantidad de líquido posible en mi cuerpo, por lo tanto activa la hormona antidiurética. La hormona antidiurética hace recupera el agua que se está eliminando por el riñón, y la restablece y la vuelve a meter a la circulación sanguínea, ¿no? Para lo mismo, para retener sodio, y al retener sodio retengo agua. Y la estimulación simpática para establecer una buena contracción de los vasos sanguíneos. La cuestión es que mantener la perfusión de los órganos vitales, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Si yo consigo que si la hormona antidiurética y todos estos que acabamos de ver, pues lo más seguro es que mi paciente pueda estar taquicárdico. Si quiero mejorar el gasto cardíaco, necesito aumentar el flujo, y si tengo poca cantidad de líquido, pues necesito aumentar la frecuencia cardíaca para que los líquidos de la sangre le dé prioridad a los órganos vitales, y los otros órganos que son periféricos, que pueden resistir mejor la hipoxia o la isquemia, pues dejarlos un tiempo que sufran ese proceso, sabiendo que se van a recuperar en cuanto pueda yo restablecer la perfusión y la piel es fría. Casi siempre estos procesos los vamos a encontrar en choques donde el problema es el volumen, ¿no? O la falla de bomba, que sería el choque hipovolémico o el choque cardiogénico. Y la función de estos dos choques principalmente es conservar el sodio y retener agua. En el choque séptico, aquí es un poquito diferente. Recuerden que si se liberan mediadores químicos, lo que estoy buscando es perfundir lo mejor posible el tejido dañado para que lleguen las células inflamatorias, controlar el proceso infeccioso. Entonces, aquí no vamos a ver tanto una vasoconstricción periférica, sino una vasodilatación y muy encaminada hacia el órgano dañado. Entonces, esto podemos ver que el paciente turbicundo puede estar su piel caliente. Entonces, nos podría, clínicamente, eso nos puede ayudar a poder diferenciar el estado de choque entre un cardiogénico polémico hacia un séptico, que claro, la respuesta es simpática. Aquí lo que conseguimos es que los vasos sanguíneos coroneros y cerebrales se mantengan lo mejor perfundidos para que sean los órganos menos lesionados, ¿sabe? Bueno. Ya, si estos mecanismos no lograron compensar la hipovolemia, la hipoperfusión de los tejidos y la oxigenación, entonces vamos a caer en la etapa de los tejidos, ni tampoco la cantidad de sangre para poder llevarse los residuos y proveer de nutrientes, pues nos va a llevar a un proceso de anaerobiosis, y esto nos va a condicionar que el pH tisular cambie y se convierte en un pH ácido. Los tejidos lo notan o lo perciben, lo que buscan es dilatar los vasos sanguíneos, se dilatan los vasos sanguíneos, haciendo que la poquita sangre que queda llegue hacia esos tejidos y perfunda. Pero el problema es que, como está estancada la circulación, oxígeno y baja en nutrientes, entonces, ¿qué hace? Generamos un atrapamiento de este líquido en la microcirculación, disminuyendo el gasto cardíaco, o sea, disminuye el flujo circular, el gasto cardíaco va a caer, y esto condiciona todavía mayor disminución de residuos, acelerando o acrecentando la anoxia. Y entonces, ahora, si había aguantado el tejido endotelial ese primer embate de hipoxia, pues ahora con una ausencia completa de oxígeno, pues un endotelio disfuncional o un endotelio lesionado, y esto lleva a un efecto procoagulante. Y este efecto procoagulante va a condicionar que se activen los factores de la coagulación, se activen los tromboxanos,
toda esta cascada de coagulación y genere trombos en la microcirculación. Entonces, generando muchos trombos en la microcirculación hasta que nos acabemos por completo todos estos factores de coagulación y las plaquetas. Y ahora desde la cascada de coagulación, todas las plaquetas, entonces ya donde se empiecen los tejidos, donde los vasos sanguíneos se rompan por hipoxia o por traumatismo, simplemente el paciente empieza a sangrar y no hay forma de tapar la diseminada. ¿Vale? Bien. Bueno. Y cuando entramos a una etapa que se llama la etapa irreversible, que es, ahora sí, digamos, cuando ya hay un daño a nivel de los tejidos, daño a los tejidos o de los órganos, lo que va a suceder es que al haber una isquemia tan importante y una muerte celular, al regarse, al romperse la célula y liberar estas enzimas, pues lesionan las otras células que a lo mejor hayan soportado adecuadamente la hipoxia y ahora son dañadas químicamente por las lisocimas. Entonces rompe esas células, se mueren y presentamos, llamamos de liberación de enzimas. Entonces podemos destruir por completo los órganos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Si el intestino empieza a tener isquemia y se liberan las enzimas, pues se rompe esa barrera y la flora intestinal que se encontraba contenida en el tubo digestivo es mucho mayor, porque ahora ya están las bacterias dentro de nuestra sangre y en grandes cantidades. Y ahora sí, cualquier bacteria ya no es una sola en particular, sino que son múltiples cepas de bacterias. Ahora, si el riñón había estado de alguna manera regulando el líquido a través de la hormona diurética y a través del percate que existe volumen circulante, pero si ya no llega sangre al riñón, pues de alguna manera ya no tiene nada que retener. Y si no llega sangre al riñón, pues este presenta también que hipoxia, isquemia, y se mueren esas células, liberan sus enzimas y empiezan a destruir las células del parénquima renal. Les muestro a continuación, es eso. Miren cómo los túbulos se están destruyendo, paulatinamente se están destruyendo los túbulos renales. Entonces ya no tenemos la estructura que se encargaría de retener el agua y regresar a la torrente. ¿Y cuál sería la consecuencia clínica? Pues que este paciente cae en estados de anuria. Ya no orina, ya tiene su zona urinaria y simplemente no está tirando orina. Y al contrario, vemos que cada vez se hincha más este paciente. ¿Vale? Bueno, entonces los tejidos isquémicos, cuando ya fallan dos o tres, cuando ya fallan tres órganos, pues desafortunadamente ese paciente no se va a poder revertir el proceso. Bien. Luego tenemos la morfología. Bueno, ¿cuáles son los cambios morfológicos que vamos a encontrar en estos pacientes? Bueno, en el choque cardiogénico hipoglémico, la lesión es hipóxica. Y entonces recuerden que en este tipo de lesiones hipóxicas, pues es una necrosis de tipo coagulativa. ¿Qué órganos se lesionan? Pues se lesionan todos: el encéfalo, el corazón, pulmón, riñón, glándula suprarrenal y tubo digestivo. Entonces, pero esta lesión se lo que va a ser una necrosis de tipo licuefactiva. Si la glándula suprarrenal, cuando por ejemplo se activa o está, cuando se da cuenta de que el individuo está en un choque séptico, por lo general lo que hace es producir una gran cantidad de glucocorticoides dentro de la célula, sobre todo en las células corticales, y cuando empieza a producir los glucocorticoides, pues desaparecen estas vesículas de lípidos de un estado inactivo a un estado de actividad. El riñón, les dije, presenta necrosis tubular aguda, los pulmones presentan síndrome de distrés respiratorio y sobre todo los pulmones se lesionan más cuando tenemos un estado de choque séptico o cuando hay un traumatismo. Bueno, como les decía, el choque séptico genera trombos ricos en la microcirculación